Aquí iréis entrando poco a poco. Muchas gracias a todos por conectaros a este webinar. El webinar que vamos a tener hoy se llama La inteligencia de los datos para una nueva era en la industria. La industria. Ya sabemos que ahora mismo, nos encontramos en esta era de los datos y creemos que os vamos a poder dar una visión tanto Eduardo Revilla, que es especialista en el área de IoT, como yo misma, que voy a hacer esa introducción un poco a lo que sería el área de Data Services, que es donde se engloba esta línea de negocio. Vamos a intentar un poco que veáis qué situaciones podéis llegar a tener y qué podéis hacer con vuestros datos, y luego vamos a hablar de una herramienta más específica. Como sabéis, tenéis un panel de preguntas en el que podéis hacer preguntas y las resolveremos al final de la sesión, que va a durar una media horita. Y luego también imagino que si sois nuevos no lo sabréis, pero los que ya os soléis conectar asiduamente, al final acabamos enviándoos por correo electrónico los materiales, tanto la grabación como el archivo PowerPoint, ¿vale? En formato PDF. Integra. Somos de Integra, una consultora tecnológica que al final tiene varias líneas de negocio importantes. Nuestro propósito es escuchar para crear progreso en nuestro mundo, integrando tecnología y conocimiento. Escuchar es muy importante porque al final tenemos que entender cuáles son vuestras necesidades específicas y luego, a través del conocimiento y el expertise tecnológico que tenemos, darle solución a esas inquietudes y desafíos empresariales. Aquí tendríamos una visión global de lo que serían un poco nuestras líneas de negocio. Nosotros nos encontramos en este bloque en el que estaría el área de Data Services, que tiene servicios de inteligencia artificial, servicios de IoT, servicios de data, ¿vale? Toda la parte de Power BI, de cuadros de mando, todo esto también estaría dentro de nuestro área de negocio. Y principalmente, pues trabajamos con temas de analítica avanzada, también todo el ciclo del dato, ¿no? Desde que capturas el dato, ya sea a través de un PC, ya sea a través de una base de datos en la que no se accederá a ella, o a través de Sensórica, nosotros conseguimos capturar esos datos que necesitáis y luego empezamos ya todo el proceso de trabajarlos y poder representarlos o incluso hacer predicciones y hacer todo el tema de algoritmos de inteligencia artificial. Pero Integra es mucho más que eso y siempre nos complementamos porque también hay temas de formación, también hay un área de servicios y sistemas IT y todo lo que estáis viendo en pantalla, el área de marketing, que tiene también un fuerte expertise. Al final somos una empresa que tiene muchos años de experiencia y que tenemos proyectos en más de 25 países. Nuestra distribución a nivel de área nacional es que nuestra sede principal está en Zaragoza, pero luego tenemos oficina en Madrid, Bilbao, Barcelona, Alicante y Huelva, y ahí un poco con esos puntos estratégicos podemos llegar a hacer proyectos en todo el territorio nacional, ¿vale? En los últimos años hemos tenido un crecimiento del 125% de las personas y al final también nuestro fuerte es también impartir formación y al año hacemos más de 10.000 horas de formación. Talento, diversidad y pasión son un poco las claves de nuestras personas. Bueno, y la inteligencia artificial, que ahora mismo es el mayor desafío que tienen las empresas para crecer. En Integra tenemos todo lo que necesitas para abordar estos retos que tiene la IA, pero antes de la IA van los datos, porque sin datos no tenemos inteligencia artificial. Y por eso, a partir de aquí, os voy a dejar con Eduardo, que nos va a contar un poquito qué podemos hacer con esos datos y, dependiendo de en qué situaciones estamos, cómo podemos explotarlos. Adelante. Vale, pues muchas gracias, María. Me toca a mí ahora la parte más técnica de los datos y de cómo gestionar esos datos en la industria, cada uno en nuestra empresa, sobre todo. Entonces, lo primero o lo que solemos hablar con los clientes es cómo estáis ahora, qué situación estáis, qué necesidades tenéis. No es lo mismo una empresa que únicamente tiene datos en tiempo real en escalas y no está almacenándolos ni centralizándolos en ningún sitio, que una empresa que ya los tiene centralizados y lo que quiere es explotarlos, ¿vale? Entonces, existen distintos tipos o distintos niveles según el proyecto que quieras abordar y en la situación en la que te encuentres. Normalmente hacemos una distinción en estoy recogiendo mis datos, no los estoy recogiendo, que sería la primera fase. ¿Cómo los extraigo? ¿Vale? O sea, hay proyectos que son directamente necesitamos extraer los datos y centralizarlos en algún sitio. De eso ya os encargáis vosotros. Otros proyectos que ya estoy recogiendo esos datos, revísalos porque a lo mejor no son correctos, ¿vale?
y de ahí pasamos a explotarlos. Y el último paso es cuando ya tenemos los datos bien recogidos, centralizados, y queremos hacer esa fase de Power BI Data que decía María, que sería la última fase, en este caso de Business Intelligence, para analizar y corregir tanto procesos, mejorar calidad de productos, etc. ¿Vale? Entonces, lo primero es en qué situación se encuentra mi empresa, cuál es la finalidad o el objetivo de extraer esos datos, ¿vale? No hace falta recoger todos los datos de la empresa por recoger, sino que siempre es con un objetivo final, ¿vale? Habrá empresas, por ejemplo, que tengan la necesidad de recoger temperaturas en sus almacenes porque necesitan un control, por ejemplo, en alimentario, otras que no necesitan esa temperatura porque les da igual la temperatura que se encuentre en el almacén, ¿vale? Por poner un ejemplo. Una vez tengan esos datos, o sea, una vez la empresa ya esté recogiendo esos datos de forma fiable y robusta, o sea, y confiable, pasamos a la siguiente parte, ¿vale? Que sería ya, ¿qué quiero hacer con esos datos? Aquí ya entra la parte de Industria 4.0 que decíamos, de explotación de los datos, en la que distintas herramientas, las distintas herramientas que incluyen la Industria 4.0, que son IoT, Big Data, incluso realidad aumentada, análisis en servicios de cloud service, etcétera, ¿vale? Todos esos servicios son los que me ayudan a plantear el proyecto final de cómo quiero explotar el dato. Aquí depende, sobre todo depende de cada sector y cada empresa cómo quiera enfocarlo en a mí me gusta tener los datos en local, a mí en híbrido, es decir, una parte en local, otra en cloud, o incluso hay empresas que directamente lo almacenan todo en cloud, ¿vale? La parte de cloud ayuda mucho a las empresas en el sentido de que no necesitas tus propios servidores y recursos, sino que puedes tirar de lo que son suscripciones y de forma muy elástica puedes ampliarlos o reducirlos según la capacidad, ¿vale? Y al final depende de cada cliente. Entonces, estos proyectos, sobre todo en la industria, ¿para qué sirven? Son principalmente tres objetivos. Mejorar la calidad de la producción o del producto, ¿vale? Automatizar procesos y extraer datos para hacer análisis de costes, ¿vale? Esos son los tres, y reducir costes. Vale, una vez tenemos ya explicado todo lo que es la parte del dato en la industria y lo que queremos hacer con él, ¿vale? Cómo esas empresas que todavía no están extrayendo datos o que a lo mejor tienen muchas máquinas, dispositivos de distintas marcas, modelos y dicen, ¿cómo centralizo yo todos los datos de PLCs de hace 20 años, de máquinas que no tienen a lo mejor prácticamente ningún tipo de conexión? Vale, ¿cómo lo hago? Pues existen distintas herramientas en el mercado, ¿vale? Kipware con el KeepServer, que es un servidor OPC, es una herramienta capaz, bueno, es una herramienta de extracción de datos, ¿vale? Y de centralización que permite hacer esta centralización. Entonces, es una herramienta que funciona con un módulo central que es un servidor y con diferentes drivers, ¿vale? Que permiten conectarse, pues como vemos ahí, a todo tipo de dispositivos a aguas abajo, PLCs, dispositivos, incluso redes LoRaWAN, y por arriba permite conectarte a distintos sistemas en la parte más IT de aguas arriba, como pueden ser bases de datos, RPs, sistemas de Business Analytics, etc. ¿Vale? Incluso en la parte local a escalas. ¿Vale? Entonces, una vez hemos visto ahí Kipware, Kipware se puede, como decíamos, conectar a prácticamente cualquier máquina que dispongamos en nuestra empresa y luego, una vez tenemos los datos centralizados en Kipware, ¿vale? Los podemos enviar a distintas herramientas. En este caso, nosotros trabajamos mucho con la parte de Azure de Microsoft, y los proyectos suelen ser híbridos en ese sentido. Tenemos en local en Kipware los datos y los pasamos a la nube donde los almacenamos y ya hacemos todo el procesamiento, ¿vale? Y utilizamos varios recursos que son un conector con Kipware, que en este caso es IoT Hub, bases de datos y a los que se les puede conectar mediante inteligencia artificial retroalimentación para procesarlos o hacer mejoras, y luego por último monitorizaciones, ¿vale? Eso sería un poco a nivel de diseño del proyecto.
Eso es un modelo general, ¿vale? En el que pues, os enseñamos 3 herramientas distintas, pero que por que os hagáis una idea, pues está toda la parte de Keepware que permite la conexión OT y luego toda la parte de la nube que tiene muchas herramientas y recursos distintos para conectarse y al final lo que decíamos de qué necesidad tienes, qué quieres hacer con esos datos, pues en función de eso el proyecto se realizará de una manera o de otra, ¿vale? Porque os hagáis una idea, ya no solo se puede conectar a máquinas, sino que podemos conectarle dispositivos Edge para hacer preprocesamiento en el propio dispositivo, ¿vale? Y que una parte del procesamiento se haga antes de enviar a la nube. Una vez tenemos los datos en la nube, podemos seguir los 3 pasos que veis ahí. Son camino caliente, camino intermedio o templado, camino frío, ¿vale? En los que el camino caliente significa monitorización en tiempo real, ¿vale? Se puede hacer de distintas formas. En este caso, pues Stream Analytics es una muy buena herramienta para ello. Luego el camino templado de almacenamiento y trabajo con los datos a medio plazo. Y luego el camino de históricos de frío, perdón, en el que incluso podemos, lo que decía, podemos utilizar herramientas de Machine Learning para mejorar y analizar los datos. Entonces, una vez tenemos eso ya, pasamos a la parte final, que es el Business Intelligence, lo que decía, el Power BI, la Power App, incluso un Digital Twin, ahora que se están poniendo muy de moda. Son herramientas que te sirven para visualizar los datos y ver tanto en tiempo real como a largo plazo los análisis que podemos realizarlos. Vale, en cuanto a eso en cuanto a proyectos generales, y ahora quería finalmente haceros un caso de uso en el que vemos un ejemplo concreto de todo esto que hemos ido hablando, ¿vale? En este caso era una línea de producción en el sector de automoción, ¿vale? De producción de piezas, en el que no sé si se ven bien, yo creo que sí, pero a la derecha podemos observar los distintos procesos por los que pasaría la pieza, ¿vale? Hasta llegar a ser un producto final. Y que están conectados, no sé si con el ratón se puede ver. Sí. Vale. Pues sí, dale con el... Vale, eso. Entonces, aquí podríamos ver las distintas líneas de producción conectadas a los PLCs, ¿vale? Que estos serían una línea de producción de una empresa. ¿Vale? Y por otro lado, aquí podemos ver, bueno, por centrar un poco, pues la pieza tendría en un primer paso mecanizado y tratamiento térmico, luego pulido, recubrimiento, ensamblaje, ¿vale? Son distintos procesos que se aplican a la pieza antes de las pruebas finales y el ensamblaje, ¿vale? Y aquí sería, ya centrándonos en la parte del dato, ¿vale? ¿Qué necesitamos para conectarnos y centralizar esos datos, como decíamos, ¿vale? Por un lado tenemos los PLCs, ¿vale? A los que nos conectaríamos pues, por distintos protocolos de comunicación según el modelo de PLC y la marca, ¿vale? Por otro lado, necesitaríamos en Keep Server tener una licencia a través de la cual tendríamos unos drivers que son esos módulos de comunicación para distintas marcas, ¿vale? Y por último, tenemos que tener controladas las variables que queremos obtener, ¿vale? Al final, todo se centraliza, como veis, en Keepware, que es una herramienta en la que tendrías todos tus datos y a partir de ahí trabajarías en lo que quisieras. ¿Qué problemas puede tener una empresa que no tenga centralizados los datos? Por ejemplo, en este caso, pues el ejemplo que poníamos, pues no pueden predecir mantenimientos porque al final van a contracorriente en el sentido de que hasta que no se produce un fallo en la máquina no pueden ver que se ha producido. Calidad de piezas, la calidad de piezas a lo mejor no es todo lo correcta que debería, o sea, el porcentaje de calidad. Entonces, todo esto, una vez tengamos los datos en Keep Server, ya se aplicarían todas las herramientas que decíamos anteriormente para ello. Vale. Una vez tenemos los datos en Keep Server, ¿vale? Y sería el primer paso, obtener datos. Segunda parte, analizar. Tercera, actuar, perdón. Entonces, para analizar esos datos, pasaríamos a un sistema en Azure en el que, con lo que os decía, con un IoT Hub, un Azure Functions y una base de datos, podríamos hacer conexión, procesamiento y almacenamiento de los datos,
¿vale? Incluso aplicándole servicios de inteligencia artificial, lo que decíamos. En este caso, Azure tiene un recurso que es Azure IA Services, en el que permite a través de pues, OCR, reconocimiento de texto, clasificación de imágenes, se pueden hacer distintos procesos, ¿vale? Para, según el proyecto. Y terminar en una Power App, un Power BI, en el que podamos analizar esos datos, incluso trabajar con ellos o automatizarlos, ¿vale? OPC Router, que está aquí incluido, no hemos hablado de él hasta ahora, pero es una herramienta que iría también en la parte local, en la DOT, en la que te hace de puente entre KeepWare, entre el Keep Server y la nube, ¿vale? Para hacer de puente entre los sistemas OT e IT, ¿vale? Vale, y entonces, una vez tenemos eso, lo que llegaríamos sería al Power BI final o a la aplicación final. Y esto es un caso, por ejemplo, para ese proyecto en el que tendrías las distintas fases, mecanizado, tratamiento térmico, pulido, etcétera, ¿vale? Y podrías ver en tiempo real las variables que afectan directamente a esos procesos, ¿vale? En este caso, pues está monitorizado toda la fábrica con dispositivos de temperatura y humedad para medir las condiciones ambientales, ¿vale? Incluso te podría, como veis ahí a la izquierda, te puede marcar por colores los tramos en los que ahí puede haber cualquier error, incidencia o problema, ¿vale? Y esto sería un ejemplo general. Luego pasaríamos, clicando, por ejemplo, en la zona de tratamiento térmico, pasaríamos a una zona de datos definidos en la que sí que podemos ver concretamente qué variables, tanto en tiempo real como en históricos, han ido modificándose, cuáles han sido sus patrones y a partir de ahí realizar mejoras, por ejemplo, en el mantenimiento, ya que los procesos productivos suelen tener ciclos repetitivos que se pueden mejorar, ¿vale? Esto es otro ejemplo de otro panel, ¿vale? En este caso de calidad del aire, pues como decíamos que es mediante temperatura y humedad, pues en las distintas zonas, las distintas variables que se medían, ¿vale? Pues desde temperatura hasta calidad del aire. Y por último, una Power App, ¿vale? En la que podrías incluso en tiempo real, en los procesos de producción, meter variables manuales que se añadan al proceso, ¿vale? Si no tienes en la máquina, por ejemplo, una variable de temperatura durante el tratamiento térmico, la podrías medir con un aparato externo, meter manualmente e integrarla en el proceso, ¿vale? Entonces vamos a pasar un poco a que más que demo es explicación de KeepWare, ¿vale? Creo que lo estáis viendo. Al final es un servidor, KeepWare es un servidor OPC, ¿vale? Bastante sencillo a nivel de interfaz, un poco más complejo a nivel de desarrollo y de configuraciones, pero lo que podéis ver es que tiene una pantalla, una barra lateral de navegación en la que tienes, lo que os decía, conexiones a distintos dispositivos, ¿vale? Advanced Tags para especie de medidas en las variables y luego conexiones a distintas herramientas, ¿vale? En este caso lo que haríamos sería conectarnos a un OPC router y del OPC router enviaríamos a distintas herramientas como puede ser el ERP, Azure, etcétera, ¿vale? Por otro lado, tiene un sistema de logs, ¿vale? En el que te mide tanto conexiones con dispositivos, o sea, te pone información de conexiones a dispositivos como conexiones a software o a herramientas aguas arriba y te notifica cualquier posible fallo, ¿vale? En este caso, pues como estoy usando la demo, me sale la notificación de licencia, ¿vale? Y una vez, y ahora ya pasando a tema de dispositivos, pues tendríamos todo el tema de dispositivos conectados desde la propia herramienta. Yo aquí me he definido los procesos que habíamos definido en el proceso de ejemplo, ¿vale? Pues en este caso serían 3 PLCs, 2 PLCs y un robot en este caso, y si nos metemos a cada uno de ellos, bueno, KeepWare funciona por canales, es decir, cada protocolo de comunicación utiliza un canal. Dentro del canal puedes meter un montón de dispositivos que funcionan de forma asíncrona, es decir, se conectan uno después de otro, ¿vale?
Y dentro de ellos, dentro de los dispositivos, se crean tags, que serían asociadas a las variables, ¿vale? A las variables que tiene cada PLC. Entonces, si vamos, por ejemplo, a mecanizado, podemos ver, sería el PLC, un PLC Siemens S7500, dentro tendrías el proceso de mecanizado con todas estas variables, ¿vale? Y un proceso, por ejemplo, de tratamiento térmico con estas. Lo mismo con el robot, ¿vale? Tenemos un pulido robotizado, en el que tendrías tus variables, ¿vale? Y los he separado porque en este caso utilizaba protocolo Modbus en el PLC Siemens, protocolo Modbus para hacer la comunicación, en cambio el robot, por ejemplo, usaba MQTT, ¿vale? Y aquí tenéis pues los topics que se habían definido para cada uno de ellos. Y creo que con esto, un poco así a nivel general, os explico. Si queréis más detalle, está claro que podéis contactarnos. Esto era simplemente para enseñar un poco la herramienta. Entonces, si queréis más detalle o explicación de cualquier cosa, os podemos decir por correo electrónico, etcétera. Y cualquier tipo de solicitud, porque además nosotros estamos habilitados para poder ayudaros con el kit consulting. Entonces, ya sabéis que bueno, está destinado para pymes entre 10 y 49 empleados, que al final, bueno, para ese el bono de 12.000. Luego está el de entre 50 y 99, 18.000, y entre 100 y menos de 250, el bono de 24.000. Entonces, con esta subvención al final puedes contratar servicios en las diferentes áreas que poníamos abajo, ¿vale? Que están ahí, y con esto de alguna forma podríamos conseguir que tuvierais pues esa parte de cómo debería yo arrancar o qué pasos tendría que dar con mis datos y cuál sería un poco el proyecto que tendréis que llevar a cabo para conseguir explotar la información de esta manera y luego tener un sistema que os permitiera tomar decisiones avanzadas basadas en vuestros datos, ¿vale? Entonces, ¿ves? Aquí, por ejemplo, cubre proyectos que tienen que ver con el análisis de datos avanzado y cubre proyectos de transformación digital 360 y de inteligencia artificial, y al final yo creo que es algo bastante interesante, y tenéis ahí el QR que os lleva directamente a la página nuestra en la que solicitar el kit consulting y poder empezar el tema de trámites de hacerlo con el tema de la subvención, y cualquier duda pues nos podéis escribir. Muchas gracias, y ahora si puedes nos dices, Ana, si ha habido alguna pregunta para poder responderla en estos últimos minutillos, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Sí, como ha dicho María al principio, tenéis un panel de preguntas a la derecha donde podéis escribirnos las dudas que tengáis. Sí, y una persona pregunta, María, dice, es director de IT y dice que él tiene los datos de su compañía en las máquinas, pero que no sabe cuál es el siguiente paso, no sabe muy bien cómo empezar. Vale, o sea, te contesto un poco a nivel general. Si todavía no has pasado a esa fase de Industria 4.0 en la que estás extrayendo datos, lo primero que tienes que hacer es ver qué datos quieres recoger, qué procesos quieres automatizar o mejorar la calidad de los productos, ¿vale? Y a partir de ahí hacer un proceso en el que analices las máquinas que tienes, máquinas, PLCs, etcétera, que tienes, a dónde quieres llegar y cómo extraer los datos, ¿vale? Dependiendo del proyecto, de la escalabilidad del proyecto y de la capacidad, se pueden usar distintas herramientas. Si es un proyecto más sencillo, a lo mejor una herramienta como Node-RED te puede ir mejor a desarrollos, son desarrollos más personales y más específicos. En cambio, si lo que necesitas es monitorizar, por ejemplo, toda tu empresa, a lo mejor, en ese sentido, la herramienta Keyword es la ideal porque te permite centralizar todas esas máquinas, los datos de todas esas máquinas. Y luego ya una vez hecho eso, esa sería la primera fase, la de extracción de los datos. Una vez tengas centralizados todos los datos es definir cómo quieres analizar esos datos y cómo quieres mejorar la calidad de la producción. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Nos da las gracias esta persona por la respuesta. De todas formas, mañana recibiréis, como ha dicho María también, un email con los datos de contacto de Eduardo y de María, y junto con la grabación y la presentación de la sesión. Eso es. Pues nada, Bueno, ha sido un placer para nosotros y nos vemos en el próximo, ¿no?
Gracias. Vale, perfecto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.